Buenas tardes, buenos días, buenas noches, hermanitos, hermanitas, donde quiera que se encuentren. Nuevamente les saluda su hermano en Cristo, Jesús Marvin Hernández. Es un gusto poderlos saludar nuevamente, es un gusto poder estar compartiendo con ustedes la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estaremos compartiendo un tema acerca de la creación, acerca de que Dios creó todo lo que existe. Los invito, hermanitos, hermanitas, los invito a que tomen su Biblia, a que me acompañen conmigo en esta reflexión. Ayúdenme, hermanitas, ayúdenme a seguir difundiendo la palabra de Dios por todo el mundo. Vamos a empezar con una oración. Vamos a empezar a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo para que sea Él, para que nos envíe el Espíritu Santo para poder entender y interpretar su palabra. Digamos todos juntos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, hoy estamos aquí, Padre Santo, delante de tu presencia para llevar a cabo tu plan, Señor, para poder hablar de tus maravillas que has hecho y que sigues haciendo, Señor. Señor, ahora estamos aquí delante de tu presencia porque vamos, Señor, a proclamar tu santa palabra. Bendito Dios que sea usted, Señor, hablando a través de mí, poniendo palabras en mi boca, Señor, para que toda palabra que salga de mi boca sea de eficacia, Señor, sea edificativa. Que no salga, Padre Santo, de mi boca una mala palabra, una blasfemia en contra de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo espiritualmente en la fe, mi Dios bendito. Ayúdame, Señor, a que este mensaje llegue hasta los confines de la tierra, Papito Dios. Bendito y alabado sea tu santo nombre. Gloria a ti. También pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgen Santísima, porque como Madre nuestra y Madre del Verbo, intercede por nosotros ante su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre bendito, por dejarnos a tu Madre como nuestra Madre. Bendito y alabado sea tu santo nombre, mi Dios. Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanitos, muy bien, hermanitas. Vamos a empezar. El tema de hoy se llama Dios creó todo lo que existe. Así se llama el tema de hoy. Antes de que existiera la tierra, el sol, las estrellas, dice la palabra de Dios que no había nada, todo era oscuridad y silencio. Y para eso, mis hermanos, vamos a ir al libro del Génesis, en el capítulo 1, del versículo 1 al 2. Dice su palabra: en el comienzo de todo, Dios creó el cielo y la tierra. Dios creó el cielo y la tierra. La tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo, cubierto de oscuridad, y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. La palabra de Dios claramente nos indica que en el principio no había nada. La tierra era oscuridad, la tierra era confusión, y el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. El silencio fue todo roto. En este episodio dice la palabra de Dios que el silencio fue roto por una palabra, la palabra creadora de nuestro Señor Jesucristo, que resonó
estruendosa por miles de kilómetros. Esta palabra, mis hermanos, produjo luz, estrellas, planetas, haciendo de él, del vacío, del silencio y de la oscuridad, un conjunto de maravillas. Vamos a ver en el mismo libro del Génesis, capítulo 1. Ahora lo vamos a ir al versículo 3 al 8. Dice, entonces Dios dijo que haya luz, y hubo luz. Al ver Dios que la luz era buena, la separó de la oscuridad y la llamó día, y a la oscuridad la llamó noche. De este modo se completó el primer día. Después Dios dijo que haya una bóveda que separe las aguas para que éstas queden separadas. Y así fue. Dios hizo una bóveda que separó las aguas. Una parte de ellas quedó debajo de la bóveda y otra parte quedó arriba. A la bóveda la llamó cielo. De este modo se completó el segundo día. Vamos viendo, mis hermanos, poco a poco que Dios con el puro poder de su palabra empieza a crear todo. Empieza a crear el cielo, empieza a crear la tierra, empieza a crear la luz y todo lo que hoy en día podemos observar. Miles de millones de estrellas empezaron su danza en el firmamento, mientras que una música divina lo armonizaba todo, evitando así que chocaran entre ellas. La tierra, mis hermanos, es parte de este conjunto circundada por todas partes de estrellas, millones de veces más grande. Todo esto fue creado por la palabra creadora de nuestro Dios. Con el puro poder de la palabra de nuestro Dios fue creado todo. A este planeta Dios le enriqueció con aguas minerales, plantas de todo tipo, hierbas, flores, frutos y un sinnúmero de animales, peces de mil formas, colores y proporciones, animales de todo tipo y tamaño que se mueven por los montes y los valles, que surcan los aires y alegran la tierra con sus armoniosos cantos. Hicieron de este planeta una verdadera maravilla. Vamos a seguir leyendo, mis hermanos, desde ahí mismo en el capítulo 1 del Génesis, verso 3. Ahora sí los vamos a ir hasta el 25. Pero como ya leímos del 3 al 8, ahora lo vamos a leer desde el 9 al 25. Entonces, versículo 9 del capítulo 1. Entonces Dios dijo que el agua que está debajo del cielo se junten en un solo lugar, para que parezca lo seco. Y así fue. A la parte seca Dios la llamó tierra, y al agua que se había juntado lo llamó mar. Al ver Dios que todo estaba bien, dijo que produzca la tierra toda clase de plantas, hierbas que den semilla y árboles que den fruto. Así fue. La tierra produjo toda clase de plantas, hierbas que dan semillas y árboles que dan fruto.
y Dios vio que todo estaba bien. De este modo se completó el tercer día. Entonces Dios dijo que haya luces en la bóveda celeste que alumbren la tierra y separen el día de la noche, y que sirvan también para señalar los días, los años y las fechas especiales. Y así fue. Dios hizo las dos luces, la grande para alumbrar de día y la pequeña para alumbrar de noche. También hizo las estrellas. Dios puso las luces en la bóveda celeste para alumbrar la tierra de día y de noche, y para separar la luz de la oscuridad, y vio que todo estaba bien. De este modo se completó el cuarto día. Luego Dios dijo que produzca el agua toda clase de animales, y que haya también aves que vuelan sobre la tierra. Y así fue. Dios creó los grandes monstruos del mar y todos los animales que en el agua producen y que viven en ella, y todas las aves. Al ver Dios que así estaba bien, bendijo con estas palabras a los animales que había hecho, que tengan muchas crías y llenen los mares, y que haya muchas aves en el mundo. De este modo se completó el quinto día. Entonces dijo Dios, que produzca la tierra toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran por el suelo. Y así fue. Dios hizo entonces animales y vio que todo estaba bien. Aquí vemos, mis hermanos, cómo nuestro Señor, cómo nuestro Dios, con su pura palabra, con su puro poder de la palabra, empieza a formar todo. Empieza a formar los animales, todo tipo de plantas, todo tipo de animales marinos como terrestres. Empieza a crear, dice la palabra que empieza a adornar el cielo con estrellas, con luceros. Incluso dice la palabra que creó los dos grandes luceros, uno para regir el día y otro para regir la noche. El lucero que rige el día lo llamó sol, y el lucero que rige la noche lo llamó luna. Entonces, aquí vemos que Dios creó la luna y el sol y las estrellas y cuanto lucero adorna el cielo. Y entonces también Dios dice, empieza que produzca la tierra, que dé toda clase de animales domésticos y salvajes, y los que se arrastran también por el suelo. Así fue. Dios hizo estos animales y vio que todo estaba bien. Entonces dijo ahora al hombre. Ahorita vamos a ver cómo también Dios empieza a formar al hombre. Porque Dios, cuando empezó a crear todo, empezó a ver que todo lo que él estaba creando era bueno. Y dice la palabra que se complació, que todo era bello, ordenado y muy bueno. Sabemos que todo lo que Dios ha hecho, ha creado, es bueno. No más que ahora en día nosotros los humanos los hemos encargado de destruir toda la obra que Dios creó. Nosotros nos encargamos de darle mal uso a todo lo que Dios creó. Pero la palabra de Dios dice
que todo lo que Dios creó era bueno y es bueno. Vamos a seguir en el versículo 31. Vamos a seguir en el versículo 31, mis hermanos, del mismo Génesis 1. Dice la palabra en el capítulo 31, dice, en el versículo 31, perdón, dice, y Dios vio que todo lo que había hecho estaba muy bien. De este modo se completó el sexto día. Nosotros, mis hermanos, cuando decimos que se completó el sexto día, no decimos que Dios se cansó, que Dios se agotó. Simplemente Dios nos quiere dar a conocer todo lo que Dios nos quiere dar a conocer con estas cosas maravillosas. Sí, es como les decía, mis hermanos, el poder de Dios no se agotó, no se agota, no se puede agotar con estas maravillas, sino que pensó Dios en crear un nuevo ser capaz de dominar a todos los animales de utilizar todas las riquezas que escondían las aguas y las enseñanzas de la tierra, de recoger toda la música de los pájaros, todos los colores de la naturaleza y de crear nuevas armonías, nuevas bellezas y nuevas obras. Eso es lo que la palabra nos da a entender. Pero Dios sabemos que no se puede cansar. Dios no se cansa. Dios dice la palabra también que Él sigue trabajando. Él no descansa. Por eso Dios ahora pensó en crear a un ser que se le pareciera en, un ser que participara de su inteligencia, de su inmortalidad, de su laboralidad, de su fuerza y sobre todo de su amor. Vamos a ver lo que dice el Génesis 1:26. Vamos a ver el Génesis 1:26 donde Dios crea al hombre. Porque Dios creó al hombre. Dice el Génesis 1:26, dice, entonces dijo ahora, hagamos al hombre a nuestra imagen a nuestra imagen. Él tendrá poder sobre los peces, las aves, los animales domésticos y los salvajes, sobre los que se arrastran por el suelo. Cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, que domine los animales salvajes y los terrestres, y dice la palabra que el hombre
al hombre, nuestro Dios, le dio poder de dominar a todos los animales. ¿Sí? Dios nos dio esa autoridad para poder dominar a los animales, a todo tipo de animales. Pero hoy en día, nosotros le atribuimos poderes a ciertos animales. No sé si ustedes han escuchado por allá cuando dicen, ¿verdad?, acerca de un tecolote, cuando un tecolote canta o está cerca de la casa es porque trae la muerte. Pero es una gran mentira. El animal, este animal, no tiene ningún poder sobre nada, sino que nosotros mismos le atribuimos ese poder a ese animal. Porque la palabra es clara donde dice que Dios nos da autoridad para dominar a todos los animales. O también he escuchado algo otras situaciones donde dicen acerca de un gato negro, ¿verdad? Cuando un gato negro se atraviesa enfrente de nosotros, algo malo viene también. Entonces ahí nosotros ya le estamos dando poder, ya le estamos atribuyendo poder a ese animal. Pero nuestro Dios dice que los que tenemos poder sobre ellos somos nosotros, no ellos sobre nosotros. Tenemos que entender que los animales no tienen ningún poder. Tenemos que entender, eso se llama superstición, esas son supersticiones. Y créame, mi hermano, que las supersticiones es un pecado. Las supersticiones son malas. Porque ¿qué quiere decir superstición? Superstición quiere decir que nosotros le damos poder, le atribuimos poder, creemos en tal cosa, como en el caso de este animal, el tecolote o el gato negro, o como por ejemplo hay en muchas ocasiones, ¿verdad?, que la gente acostumbra a como a tener la herradura de caballo. Esas son supersticiones que para alejar toda vibra mala, para alejar el mal, para que los espíritus malos no lleguen. Esas son supersticiones. Eso lo detesta Dios. Nosotros no tenemos por qué andar creyendo en eso. Nosotros tenemos que creer en un solo Dios. En un solo Dios que creó todo. Que creó el cielo, el mar, la tierra, el mundo y cuanto lo llena. En el único Dios que existe, en el único Dios que está sentado allá en el trono. En Él tenemos que creer nada más. En ninguna otra cosa nosotros podemos creer más que en Dios. Porque hay un solo Dios, uno solo. Y si nosotros andamos creyendo en estas cosas, allí estamos cayendo en un pecado. Ahí estamos cayendo ya en una falta. Dice la palabra de Dios que Dios con un cariño especial moldeó al hombre y le sopló aliento de vida. Por eso dice la palabra de Dios en el Génesis 1:26 que Él nos hizo a imagen y semejanza suya. Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza de Él. Pero usted se puede preguntar, entonces yo me parezco a Él. ¿Cómo será Él? ¿Cómo será? No, mi hermano.
Nosotros a Dios no nos parecemos en lo físico, nosotros a Dios nos parecemos en el espíritu, en ese aliento de vida que Él nos dio. En eso los parecemos a Él, en su inteligencia. En eso los parecemos a Él, porque Él es espíritu y a nosotros nos dio un soplo de vida, que es el espíritu, y nos dio inteligencia, entendimiento. En eso los parecemos a Él. Físicamente no porque no, dice la palabra de Dios que Dios no es carne, no es como nosotros, sino que Dios es espíritu. Vamos a pasar al capítulo 2 y versículo 7 del Génesis. Anote, agarre un libro, un lápiz, un cuaderno, un lápiz y anote, y su Biblia, para que juntos aprendamos de la palabra de Dios. Capítulo 2 del Génesis, en el versículo 7 dice: Entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma, y sopló en su nariz y le dio vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente. Nosotros tenemos el aliento de vida, el espíritu que Dios nos dio. Dice la palabra de Dios que Dios creó al hombre y a la mujer. Hombre y mujer creó Dios. Dios los bendijo diciéndoles: sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Manden a los peces del mar, las aves del cielo y todo animal que viva en la tierra. Pero hoy en día, mis hermanos, estamos haciendo de toda la creación bonita de nuestro Señor, la estamos haciendo un desastre, nosotros mismos los humanos. ¿Por qué digo nosotros? Porque hoy en día se está viendo mucho de que ya no es hombre y mujer, sino que ahora quieren ser hombre con hombre, mujer con mujer. Y la cosa no es así. Dios fue claro y dijo: hombre y mujer los creó Dios para que se multiplicaran y llenáramos la tierra. Vamos a ver lo que dice en el Génesis 1:28 al 30. Vamos a regresarnos un poquito. En el versículo 28 dice: y les dio su bendición. Dios nos bendijo y nos dijo: tengan muchos hijos y llenen el mundo y gobiernenlo. Dominen a los peces y a las aves y a todos los animales que se arrastran. Y a todos los animales que se arrastran. Después les dijo: miren, a ustedes les doy todas las plantas de la tierra que produzcan semillas y todos los árboles que dan fruto. Todo eso les servirá de alimento. Pero a los animales salvajes, a los que se arrastran por el suelo, y a las aves les doy la hierba como alimento. Y así fue. A nosotros nos dio autoridad nuestro Dios para poder dominar a toda clase de animales. ¿Sí?
El hombre, dice la palabra, que comprendió su papel de rey de la creación, porque nosotros somos reyes de la creación, por si no lo sabía. Puso mano a las obras, cultivó la tierra y domesticó a los animales, sin que se cansara o enfadara. Vamos a ir viendo poco a poco, con versículos y capítulos. En el Génesis 2:18 al 24 vamos a ver lo que dice. Dice lo siguiente: Luego Dios el Señor dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer a alguien que sea una ayuda adecuada para él. Y Dios el Señor formó de la tierra todos los animales y todas las aves y los llevó al hombre para que les pusiera nombre. El hombre les puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves y a todos los animales salvajes. Y ese nombre se le quedó sin embargo. Ninguno de ellos resultó ser la ayuda adecuada para él. Entonces Dios, el Señor, hizo caer al hombre en un sueño profundo, y mientras dormía le sacó una de las costillas y le cerró otra vez la carne. De esa costilla Dios, el Señor, hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual al verla dijo: Esta sí que es mi propia carne. Esta sí que es mi propia carne y de mis propios huesos. Se va a llamar mujer, porque Dios la sacó del hombre. Por eso el hombre deja a su padre y a su madre para unirse a su esposa, y los dos llegan a ser como una sola persona. Dios, ¿verdad?, dijo: No es bueno que el hombre esté solo. Vamos a hacerle una ayuda, dijo Dios. Dios no dijo: vamos a hacerle una esclava al hombre. No, dijo una ayuda, para que uno al otro se ayude, para que uno al otro estén en mutua ayuda. Y así dice la palabra de Dios, que eran felices en el jardín del Edén, porque lo tenían todo. Cuando Dios crea al hombre y a la mujer, dice la palabra de Dios que vamos a ver en el libro del Génesis 3:8. Dice la palabra de Dios: Dice la palabra de Dios en el Génesis 3:8. Dice: El hombre y su mujer escucharon que Dios el Señor andaba por el jardín a la hora en que sopla el viento de la tarde, y corrieron a esconderse él entre los árboles del jardín. Corrieron a esconderse entre los árboles del jardín, pero Dios el Señor llamó al hombre y le preguntó: ¿Dónde estás? El hombre contestó: Escuché que andabas por el jardín y tuve miedo porque estoy desnudo, por eso me escondí.
Entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que me distes por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso comí del fruto. Entonces Dios el Señor dijo a la serpiente, por esto que has hecho, maldita serás entre todos los demás animales, de hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigos, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Su descendencia te aplastará la cabeza y tú le morderás el talón. A la mujer le dijo, aumentaré tus dolores cuando tengas hijos, y con dolor los darás a luz, pero tu deseo te llevará a tu marido, y él tendrá autoridad sobre ti. Y al hombre le dijo por haber desobedecido, como le hiciste caso a tu mujer, y comiste del fruto del árbol del que te dije que no comieras, ahora la tierra va a estar bajo maldición por tu culpa, con duro trabajo la harás producir tu alimento durante toda tu vida. Aquí vemos que el hombre y la mujer ya habían desobedecido a Dios, ya se habían dejado seducir por la serpiente, ya se habían dejado seducir por Satanás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la serpiente, dice la palabra de Dios, que era el animal más astuto de todos los animales. Entonces vino con mentiras y le dijo a Eva, así que Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol. Primera mentira, le lanzó una mentira ahí. Le dijo, ¿acaso Dios te ha dicho que no comas? ¿A poco Dios te ha dicho que no comas de ningún árbol? Pero Dios le había dicho a la mujer que podía comer de todos los árboles del jardín, menos de uno, menos del árbol del bien y del mal. Ese fue el único árbol que Dios le había prohibido a la mujer. Y entonces Eva comió del fruto y le dio también a su marido. Y en cuanto comieron, dice la palabra, que se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Por eso cuando Dios bajaba, escucharon su voz que andaba por el jardín y entonces corrieron a esconderse. ¿Por qué? Porque se habían dado cuenta que estaban desnudos. El pecado, mis hermanos, es lo que hace. El pecado es lo que produce. Cuando cometemos pecado, nos escondemos, nos da pena, nos da vergüenza y no somos capaces de ni levantar la mirada. ¿Por qué? Porque sabemos en nuestro corazón que hemos cometido pecado. Sí, mis hermanos. Y entonces vemos otra cosa acá, que Dios le pregunta al hombre, le pregunta,
En el versículo 11 le pregunta, entonces Dios le preguntó, ¿y quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del fruto del árbol del que te dije que no comieras? El hombre contestó, la mujer que tú me diste por compañera me dio de ese fruto y yo lo comí. Siempre vamos echándole la culpa al otro, a la otra persona. Entonces el Señor le preguntó a la mujer, ¿por qué lo hiciste? Y ella respondió, la serpiente me engañó y por eso lo comí. Nosotros le echamos la culpa al otro y el otro le echa la culpa al otro. Siempre vamos queriendo excusarnos. Por eso dice la palabra en el versículo 14 que Dios maldijo a la serpiente. Por esto le dijo, por eso que has hecho, maldita serás. Entonces, entre todos los demás animales de hoy en adelante caminarás arrastrándote y comerás tierra. Haré que tú y la mujer sean enemigas, lo mismo que tu descendencia y su descendencia. Cuando dice, haré que la mujer y tú sean enemigas, se refiere a la Virgen María, pero eso lo vamos a ver más adelante. Se refiere a la Virgen María. Les voy a dar un pequeño adelantito nada más. En el capítulo 12 del Apocalipsis, en el versículo 1 en adelante, ahí se retracta esa mujer de la que habla aquí el Génesis. Y entonces por eso es que dice la palabra, que a la mujer, a Adán y a Eva los sacó Dios del jardín del Edén y le dijo a la mujer, por haber desobedecido, con dolores tendrás a tus hijos. Y yo me imagino, pues, mis hermanos, yo me imagino que cuando una mujer da a luz a un hijo, o cuando está en esa etapa del embarazo, es algo difícil para ella, ¿verdad? Son dolores profundos que yo me imagino que son. Pero cuando la criatura nace, ese dolor se les olvida al ver ya a la criatura cuando se las ponen en sus brazos. Ese dolor se les olvida y viene la alegría. ¿Sí? Y entonces al hombre le dijo también que con el sudor de su frente se ganaría el pan. ¿Sí? Entonces, aquí nos podemos dar cuenta de que cuando Dios dice que con el sudor de la frente vamos a ganarnos el pan, ustedes se dan cuenta, ustedes saben que a veces tenemos que trabajar duro, a veces tenemos que trabajar hasta horas extras para poder traer el pan a nuestra mesa, el poder traer el pan a nuestro hogar, a nuestros hijos. Pero Dios nunca nos deja sin nada, nunca nos deja solos, sino que tenemos que trabajar duro. Pero cuando trabajamos duro y llegan esas bendiciones al hogar, somos felices. ¿Por qué? Porque les estamos trayendo a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra esposa, el alimento. Entonces, todo lo que hay en el universo es obra de un solo Dios, Dios creador de todo y ha existido siempre. Todo lo que creó Dios es bueno. Los hombres hacemos a menudo mal uso de las cosas. Esto quiere decir que estropeamos las maravillas de Dios.
Al decir la Biblia que Dios descansó al séptimo día, no quiere afirmar que Él se había cansado, sino que quiere enseñarnos la necesidad, mis hermanos, que tenemos del descanso físico y espiritual. Sí, como ya les decía al principio, el Creador, al crear al hombre, Dios lo hizo semejante a Él en inteligencia, con voluntad y destinado a gozar con Él la felicidad eterna, si observamos su ley. ¿Sí? Otra cosa, mis hermanos, que la segunda narración de la creación del hombre no hay que tomarla a la letra. En ella debemos subrayar el cariño que Dios puso al crear al hombre, a quien dio vida mediante su aliento divino. El evolucionismo que algunos defienden no se oponen a la enseñanza bíblica. Si se admite la intervención de Dios, el soplo divino, cuando aquel ser empezó a ser hombre. No hay que tomar, mis hermanos, literalmente la narración de la creación de la mujer. Lo que nos quiere decir la Biblia es que la mujer fue creada por Dios y tiene la misma dignidad del hombre y es complemento del hombre, como el hombre lo es de ella. ¿Sí? Dios a nosotros nos ha dado el poder sobre todas las cosas y no al contrario. Por eso no hay en la creación cosa que deban dominar al hombre. Dios encargó al hombre que desarrollara lo que había creado mediante su trabajo. Las primeras páginas de la Biblia nos enseñan que hay un solo Dios. Supersticiones prácticamente dan al demonio los mismos poderes de Dios y es por eso que recurren a él para que los ayude. En lo que el Creador no puede ayudarlo, todo acto de superstición va en contra de la enseñanza de la Biblia y mete al hombre en los brazos del demonio. ¿Qué es el peor de los enemigos? Satanás es el peor de los enemigos de Dios. La ley de Dios prohíbe seriamente todo tipo de superstición y sanación con fuertes y sana y sanciona con fuertes castigos. Así, mis hermanos, que con esto estaremos concluyendo. Espero que pues se haya entendido, me hayan entendido. Vamos a empezar, si Dios mediante, a trabajar más, porque necesitamos trabajar más para Dios. Necesitamos estar trabajando para Dios y no para el mundo. Espero, mis hermanos, pues que esto les sirva de mucho. Y hay que seguir adelante en la obra de Dios. Que el Señor les bendiga, les guarde. Los quiero mucho. Y no dejemos de evangelizar. No dejemos de hablar de Dios. Los animo, los invito a que sigamos perseverando. Esta lucha sabemos que no es una lucha contra carne
ni sangre, sino que con espíritus inmundos, ¿verdad? Y entonces pues hay que ser fuertes y sigamos para adelante. Vamos a terminar con la oración. Vamos a terminar con una oración para ya despedirnos. Que Dios me lo guarde y Dios me lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Gracias, bendito Padre, por este nuevo día, por este nuevo amanecer, por esta nueva oportunidad, por esta hora, Señor, que nos regalas y por permitirnos, Señor, hablar de tu palabra, hablar de ti, de tu amor, de tus maravillas, Señor, de todo lo que has creado, de todas las maravillas que creaste y sigues creando, Señor. Gracias te damos, Señor, porque eres grande, eres maravilloso. Aún tienes, Padre Santo, compasión de nosotros. Por eso nos invitas cada día, cada momento, cada instante a seguir tu camino, a estar en perseverancia contigo, a que vengamos a ti, Señor. Yo, Padre Santo, me entrego a ti, Señor. Te entrego mi vida, mi alma y mi corazón. Solo a ti, Padre Santo. Te pido perdón, Señor, por las faltas, por las fallas que cometo día con día, Señor. Porque tal vez malmiro a mi prójimo, a una persona, tal vez le dirijo una mirada mala, un gesto malo. Tal vez le dirijo una mala palabra, Señor. Perdóname, perdóname, Señor, y le pido perdón a esa persona si la he ofendido. Padre bendito, danos la gracia de respetarnos unos a los otros. Así sea. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, Dios los guarde y nos estamos viendo muy pronto. Hasta luego.